a María Alejandra Tortorelli, una amiga, una gran amiga del colegio, licenciada en Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, becada por la Fulbright Commission en 1991, cursa el máster y el doctorado en Filosofía en The New School for Social Research de Nueva York, y por encima de todo, ya empezaba a decirle a ella en nuestro diálogo informal, cultiva esto de madridaje, como ella lo llama, con el psicoanálisis y con los psicoanalistas. Iba dando ejemplos de los distintos grupos con los que tiene una fluida actividad, y nosotros podemos particularmente dar muestras de esa continuidad en el diálogo que nos lleva hoy a recibirla y a pedirle que nos presente esa muchacho, un tema que seguramente dialogará muy bien con las cuestiones que el colegio viene tratando. Muchas gracias por estar con nosotros, Alejandra. Bueno, Rodolfo, mil gracias al colegio por la invitación y bueno, estoy súper contenta de estar acá. Como decía, llevamos tiempo en este maridaje y a mí me parece interesante también cuando uno se encuentra con instituciones o con colegios o grupos que están abiertos a lo otro, digamos, ¿no? Que no cierran sus fronteras sobre sí, sino que están abiertos a lo otro, sea filosofía, sea lo que fuere que sea. Esto garantiza la posibilidad de pensar, porque después de todo el pensar no es de ninguna disciplina, ¿sí? Sino que nos atraviesa, va a campo traviesa, ¿no? El pensar va a campo traviesa, no se circunscribe a una disciplina, nadie puede apropiárselo, digamos. Y en esta juntura, para mí, entre filosofía y psicoanálisis, como diría Deleuze, nos desterritorializamos mutuamente. Y esto es siempre muy inquietante y da a pensar a unos y a otros. A mí me llamó muchísimo la atención cuando me convocaron por este artículo en particular. Este artículo, Esa muchacho, yo lo escribí hace millones de años, verdaderamente. El original es un texto que yo escribí en el 2003 para unas jornadas de COWAP en Abdeva. Recuerdo que entonces esas jornadas tenían un título extremadamente extenso, por no decir interminable, y el título era De hombres y mujeres, lo igual y lo diverso, y me falta otro más, anatomía, algo más aún. La cuestión es que yo escribí este trabajo para esas jornadas en el 2003. Insisto, ya han pasado 20 años. Después, en el 2016, la Sociedad Argentina de Psicoanálisis me pide publicar ese trabajo en la revista número 20 de la sociedad, y hago algunos cambios, bastantes cambios, y lo publican entonces en el 2016. Y en la misma revista de SAP, después en el 2019, me vuelven a convocar para una temática que tenía que ver con la diferencia sexual y con lo que ellos habían encontrado como una suerte de fórmula masculino-femenino con dos flechas, ¿no? En bidireccionales, en el medio. Ahí fue donde escribí para esa revista, que fue la primera revista digital, de Nunca Acabar. Yo
quiero intentar hoy, de alguna manera, poner en relación esos dos artículos que tienen que ver, por supuesto, uno con el otro, e intentar, nada, en este tiempo que tenemos, dar cuenta de lo que allí está en juego, ¿sí? Una cosa que me parece importante de destacar es que cuando me piden el segundo artículo, para el dossier de femenino, masculino-femenino, lo que me comentan, lo que me dicen en ese momento, insisto, 2019, es que había por parte, digamos, de pacientes jóvenes, muy jóvenes, adolescentes tal vez, una fuerte resistencia a identificarse con, a ser identificados de cualquier manera. Y ellos estaban como inquietantes, no sabían cómo responder a esto, ¿no? Digamos, es como, ¿qué se hace ante esta demanda? Donde lo que aparece es, no quiero que me coloques en un lugar o en otro, ni masculino ni femenino, no me rijo por estas identificaciones de género siquiera. Es decir, había como una... Esto es lo que de alguna manera me enunciaron, me dijeron, esta es nuestra problemática en este momento, y es lo que nos inquieta, ¿no? Y cómo responder a esto, de alguna manera. Y a mí eso me resultó muy, muy importante y muy interesante, y tengo la sensación que en el momento en el que estamos en una suerte de tensión. Yo lo pondría en estos términos. Por un lado hay una demanda silenciosa, eso no está visibilizado, afortunadamente, una demanda silenciosa a no ser identificados, a no ser combinados a identificarse según un esto o un aquello. Pero por otro lado, hay una fuerte visibilización de segmentos de mercado. Yo llamo segmentos de mercado a estas construcciones fuertemente identitarias, llámese gay, lesbianas, travestis, vemos fuertemente reconocidas, demarcadas, delimitadas y con una fuerte visibilización, ¿sí? Entonces hay como una tensión entre la segmentalización del mercado. Yo creo fuertemente que esto es una segmentalización del mercado. Es importante ver cómo, digamos, es muy sencillo aprender, ¿no? Los medios, acceder a los medios y ver cómo rápidamente hay una fuerte rostridad en los medios, ¿sí? Tenemos bien identificados a cada personaje, están bien identificados. Las publicidades nos ponen de manifiesto este repertorio, digamos, de rostros, por decirlo así, para decirlo deleuzianamente, identificables. Y por el otro lado, una resistencia a ser ¿no? A reconocerse según un género. Yo presiento que esta es una situación actual, es como donde estamos parados en este momento. Cuando yo escribí Esa muchacho, en ese momento había salido el artículo de Sylvia Bleichmar, un libro de Sylvia Bleichmar, donde aparecía como cierta, si ustedes quieren, cierta novedad, en el 2000, 2000 y pico, el sistema género, el registro del género, ¿sí? Y el género como aquello que venía, de alguna manera, a librarnos de la anatomía, ¿sí? Entonces, lo que aparecía en ese momento, que yo lo cito al principio del trabajo, del artículo, era el sistema género, de alguna manera desestabilizando, ¿sí?, la marcación de la sexualidad anatómica en Emilce.
en masculino, en macho y hembra. Entonces teníamos una combinatoria, si ustedes quieren, que era entre macho, hembra, sexuación o sexualidad o anatomía, y por otro lado teníamos el género masculino, femenino, y las diversas combinaciones entre unos y otros. Combinaciones que Mills decía en ese texto, uno se encuentra con una sexualidad hombre y con una elección de género femenino. Y ahí pueden hacer todas las combinaciones necesarias, había así por haber, ¿no? Ella, por supuesto, también sumaba aquí que la cuestión del género no era suficiente, que hacía falta la orientación del deseo para singularizarnos. Entonces, lo que estaba puesto, digamos, en escena era, por un lado, la sexualidad, la anatomía, que ya dejaba de ser anatomía como destino, y aparecía el género como algo que nos libraba de la anatomía, y por otro lado, esta orientación del deseo como lo que nos singulariza. Desde entonces, a mí me pareció que, para los que no leyeron el trabajo, quiero que entendamos lo siguiente. Mi lectura digamos, de la aparición del género viene definitivamente trazada desde lo que Foucault llamó el dispositivo de sexualidad. Y a mí me gustaría leerles un fragmento, que yo cito allí en el artículo, del dispositivo de sexualidad, donde Foucault lo que viene a señalar es que el dispositivo de sexualidad es aquello por lo cual, ¿sí?, nosotros accedemos a nuestra inteligibilidad, accedemos a la totalidad de nuestro cuerpo y accedemos a nuestra identidad. Foucault señala, lo voy a leer para dar cuenta del texto, la fortaleza de ese texto, la fuerza de ese texto. Dice Foucault en el primer tomo de Historia de la Sexualidad, en efecto es por el sexo, punto imaginario fijado por el dispositivo de sexualidad, por lo que cada cual debe pasar para acceder a su propia inteligibilidad, entre paréntesis, puesto que es a la vez el elemento encubierto y el principio productor de sentido, cierro paréntesis, acceder a la totalidad de su cuerpo, entre paréntesis, puesto que es una parte real y amenazada de ese cuerpo, y constituye simbólicamente el todo, y finalmente para acceder a su identidad, puesto que une a la fuerza de una pulsión la singularidad de una historia. La pregunta que yo me hago, y que, digamos, hoy me la hago con más fuerza todavía, es, si bien el género nos liberó de la sexualidad como anatomía, ¿sí?, nos liberó de la anatomía, yo me pregunto si el género definitivamente nos resistiría a este dispositivo de la sexualidad del que habla Foucault, o si no hace más que reforzarlo. Mi sensación es que el género viene a reforzar el dispositivo de la sexualidad. Y que lo hace, otra vez, casi yo podría enumerar estos 3 punteos que hizo Foucault, ¿no? Como acceso a nuestra inteligibilidad, acceso a la totalidad del cuerpo y acceso a nuestra identidad. De hecho se habla de identidad de género. Entonces, ahora la identidad, digamos, pasa por el género, ¿sí? Pero lo que de alguna manera sucede con esto es, a mí me parece,
que se refuerza el dispositivo de sexualidad y que además lo que no se pone en cuestión es el estatuto mismo de la identidad. Ahora la identidad es de género. Y presiento que allí donde la identidad es de género, la violencia es de género. El género vuelve a generar violencia y vuelve a inscribir violencia en la singularidad. Es decir, ahora estamos de alguna manera conminados a autopercibirnos, lo cual me parece como bastante algo que tenemos que pensar, francamente, esta cuestión de la autopercepción, ¿no? Estamos llamados a autopercibirnos, ¿no? Y la identidad está pensada desde esta autopercepción, y esto genera, ¿no?, la posibilidad de la identidad de género. Ahora, en esta autopercepción y en este acceso a nuestro cuerpo, a nuestra inteligibilidad y a nuestra identidad, se juega, o está en juego, el volverse transparente para sí, ¿no? el que, digamos, que en la autopercepción y en la identificación de uno con cierto género, aparece también esta suerte de transparencia de sí, de relación de conocimiento de uno consigo mismo. Aparece, si ustedes quieren, esta definitiva búsqueda otra vez de una identidad, ¿no?, que sea del sí mismo, o sea, una identidad que esté pensada desde la mismidad, una identidad que no admite alteridad alguna, ¿no? Una identidad de sí mismo. Soy gay, soy lesbiana, soy mujer, soy hombre, sin resto, sin diferencia, sin alteridad. Como si uno pudiese autopercibirse a sí mismo, como si esto fuese posible. Yo veo allí una prolongación, ¿sí?, del mismo dispositivo de sexualidad que nos llama a hablar, a enunciarnos bajo una determinada identificación y hacerlo en nombre del sí mismo. Junto con esta cuestión del dispositivo de sexualidad de Foucault, me aparece también dos cuestiones que tienen que ver con, uno con Deleuze, la noción de rostridad que trabaja Deleuze, y otro con lo que Derrida va a llamar la cultura del secreto. Voy a intentar como dar cuenta de estas dos cuestiones. Y cómo me parece que el género es una rostridad, es un aparato de captura, otra vez. Se nos quiere construir un rostro, dice Deleuze. La sociedad necesita de un rostro, necesita identificarnos. Para ello hay una máquina de rostridad, dice Deleuze, que está hecha de un significante acoplado a una subjetividad. Esta máquina de rostridad es una máquina de captura. No solamente una captura, no lo estoy pensando desde los otros, sino desde uno mismo. Una captura de uno consigo mismo. ¿No? Una fuerte relación de uno consigo mismo desde esta captura, ¿no?, desde esta conminación a identificarse, a autopercibirse. Dice Deleuze en 1000 mesetas, cuando en este capítulo que se llama Año Cero Rostridad, se los recomiendo muchísimo, él dice, si bien la política nos construye un rostro, según esta máquina de captura,
deshacer el rostro también es una política. Y él propone esta noción de devenir imperceptible. Estoy hablando, digamos, recuerden también que al principio hablé como del mercado, ¿no? Esta segmentarización del mercado, esta segmentarización es propia del mercado, ¿no? Esta identificación de comportamientos, de características propias, es propio del mercado. Y esta máquina de rostridad a la cual Deleuze le propone un devenir imperceptible, está a la orden del día para mí alrededor de la cuestión del género, hoy. Hay una cuestión también importante que tenemos que tener en cuenta para que no se vaya a creer que lo que estoy proponiendo es desestimar movimientos, resistencias que son necesarias, ¿sí?, de parte de ciertas minorías, pero me parece que tenemos que tener en cuenta el riesgo que se corre si esas minorías se convierten otra vez en dispositivos de captura, en rostridades. Para ello me parece importante tener en cuenta una distinción muy interesante que hace también Deleuze allí, entre minorías y devenir minoritario. Las minorías, dice Deleuze, desean lo que la mayoría representa. Pelean por lo mismo y no hacen más de alguna manera que confirmar a la mayoría. Cuando lo que se solicita desde algunas minorías es lo mismo, ¿sí?, es replicar o reproducir lo de la mayoría, no hacen más que reforzar las mayorías. Y entonces él propone esta idea de un devenir minoritario que no se confunde con las minorías. Las minorías siempre se miden respecto de una mayoría, y la mayoría sería el patrón, ¿no?, el patrón de base. El devenir minoritario, y todo devenir es minoritario porque es singular, no responde a ningún patrón de base. No se confunde con las minorías. Entonces me parece que es una distinción importante. Y él ve que, digamos, reconoce, y Derrida también hace lo mismo, en algún punto reconoce como esta necesidad de pelear por los derechos y las resistencias de las minorías, pero haciendo, digamos, señalando el peligro de volver, digamos, a reforzar la mayoría, queriendo lo mismo que la mayoría, y la identidad es una de esas cuestiones que se desean fuertemente, y no quedar entonces atrapados en esa política, ¿no? En la misma línea, Derrida señala que hay fuertes operaciones, digamos, de transparencia, de pedido de transparencia, de confesión. Se nos pide que nos confesemos, confesame quién sos, decí quién sos, decímelo, mostrate tal cual sos, confesá, devení transparente. Y en este sentido Derrida señala que esta transparencia es una política totalitaria. Y él pide, reclama de alguna manera lo que él llama una cultura del secreto. Hace alusión al marranismo, ¿no? Somos todos marranos de marranos. Y el secreto no es algo a develar. El secreto justamente es aquello imposible de develar. Es justamente lo que establece una relación no de conocimiento de uno consigo mismo, menos aún una relación de autopercepción o de identidad, sino una relación absolutamente atravesada por la alteridad.
diferida, si ustedes quieren. En un artículo, no es un artículo, es una charla de Derrida con Roudinesco, que está en un libro que se llama ¿Y mañana qué?, que son todas conversaciones entre Roudinesco, Elizabeth Roudinesco, la psicoanalista, y Derrida. Hay uno que se llama Políticas de la Diferencia. Y allí Derrida hace mención a el peligro del narcisismo de las minorías. Yo hago digamos, de alguna manera estoy uniendo este narcisismo de las minorías con el aparato de captura de rostridad, al cual hace mención Deleuze, y a una necesidad del mercado. Ahora, en el texto de Bleichmann aparecía la orientación del deseo como lo que singulariza. Y a mí me gustó eso, me parece que ahí hay otra cuestión, ¿sí? Y me pregunto, en verdad yo pienso fuertemente que el psicoanálisis, o que la cosa del psicoanálisis es la singularidad. Ahora, hay una cuestión que resta por pensarse fuertemente, y es la singularidad. ¿Qué entendemos por singularidad? Esta mañana apareció también esta cuestión, es necesaria. Primero, ante todo, yo diría que no podemos confundir singularidad con individualidad. Esto me parece importantísimo. Segundo, no podemos confundir singularidad con la identidad de un sí mismo. Es difícil, digamos, la cuestión de la singularidad, porque nos saca de la lógica de lo universal y lo particular. Nos saca de la categorización. Lo singular no es categorizable. No hay categorías para la singularidad. Dicho de otra manera, si ustedes quieren, no hay un qué es, qué sos. No hay una cuididad, no hay un qué, no hay una respuesta que responda a qué sos. La singularidad, Deleuze la define como una diferencia sin concepto. Interesante modo de definirla, una diferencia sin concepto. Derrida va a pensar la singularidad como différence. Ahora, este es el mayor dilema, si ustedes quieren, ante el cual estamos siendo interrogados, ¿no? ¿Cómo pensar la singularidad sustrayéndonos de una lógica categorial, sustrayéndonos sistemáticamente o resistiendo a la categorización, a la identificación, al reconocimiento, a la identidad, al culto de la identidad? Diferencia sin concepto. Yo pregunto, y lo trabajo en este primer artículo, y lo trabajo más aún en el otro artículo, en el de Nunca Acabar. Hago la siguiente pregunta. ¿Qué es lo suficientemente, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia suficientemente diferenciante capaz de diferenciarnos? ¿Cuál sería la diferencia suficientemente diferenciante capaz de diferenciarnos?
no es un juego de palabras, ¿sí? Sino que es radicalizar esta cuestión de la diferencia como un principio diferenciante y no como un algo diferenciado. A ver, lo vuelvo a decir. La diferencia, como se entiende tanto en Deleuze y en Derrida y en Nancy, autores que yo vengo trabajando hace mucho tiempo, es un principio diferenciante, por ponerlo en estos términos, que no se confunde con un algo diferenciado. En el algo diferenciado, ¿sí? En el algo diferenciado, vos sos gay, vos sos hetero, vos sos lesbiana, yo soy blanca, vos sos negro, si no sos negro ni blanco serás mestizo, como dice Deleuze, y si no sos ni masculino ni femenino, entonces serás gay. Digamos, siempre hay, digamos, la diferencia diferenciada, en tanto diferenciada, es una diferencia categorial. ¿Se entiende? Es una diferencia identitaria. Cuando, por ejemplo, el discurso es el respeto por las diferencias, ¿sí? Estamos ante un discurso de identidades diferenciadas. Algo que no sacude la identidad para nada, sino que la refuerza fuertemente. Cada uno subsiste en su propia identidad. Cada uno es un sí mismo con su propia identidad, y esta propiedad es, lo propio de sí es la identidad, digamos, ¿no? Hay una redundancia allí, si ustedes quieren. La identidad es lo propio de sí, la identidad se funda en una propiedad. Entonces, no confundamos, se confunde fuertemente, no confundamos la diferencia o la diferencia en Deleuze, o el principio diferenciante, o el ser como diferencia en Heidegger, también estoy pensando, con lo diferenciado. La diferencia no admite categoría alguna, y esto es lo difícil, esta es la cuestión. La diferencia o difference resiste la apropiación, cualquier apropiación, resiste cualquier identificación. Vuelvo, escucho esta suerte, ¿no? Como de resistencia, de no quererse dejar atrapar, ¿no? En el trabajo de Nunca Acabar, la cuestión de la diferencia, también en este artículo de ese muchacho, la cuestión de la diferencia se trenza con la cuestión de la diferencia sexual. Una diferencia sexual que marcadamente está como capturada por el binarismo, ¿sí? Por un binarismo de base. Otra vez Deleuze, en Segmentariedad, en un artículo de 1000 mesetas, en uno de los capítulos de 1000 mesetas, va a decir cómo este dualismo, ¿sí? Esta segmentariedad dualista pasa por el lenguaje, pasa por la gramática, ¿no? Y cómo de alguna manera estamos binariamente segmentarizados. Aun cuando queramos escapar, digamos, al binarismo, si no sos esto ni no sos lo otro, serás algo en el medio, digamos. Pero el binarismo está como la invariante de base, dice él. Y las variables, y acá yo creo que pondría el género, las variables son variables respecto de una invariante, que sería el binarismo de base. Lo que Deleuze propone, digamos, es justamente que pensemos en n sexos, ¿no? Digamos, que salgamos del binarismo de base y pensemos directamente variables de nada, ¿sí? Variables sin ninguna invariante.
y que el binarismo no hace más que regular lo invariable. Vuelvo a la idea de si no sos negro ni sos blanco serás mestizo, si no sos masculino ni femenino, o hetero u homo, entonces serás homosexual o serás lesbiana. O sea, digamos, hay una invariante de base. A mí me parece que en la diferencia sexual, nosotros tenemos un problema otra vez que es gramatical, fuertemente gramatical, y que tiene que ver con que nosotros pensamos de alguna manera, cuando digo nosotros el común, de la gente, por nuestro mismo lenguaje y por nuestra misma gramática, nosotros pensamos que la diferencia es sexual. Es decir, que sexual viene a especificar a la diferencia. Es decir, cuando pensamos en diferencia sexual, pensamos en una diferencia específica, que lo sexual sería una especificidad de la diferencia, que lo sexual viene de alguna manera a especificar a la diferencia, mientras que la cuestión es exactamente la inversa, digamos. Es lo sexual lo que es diferencia. Es la sexuación la que es diferencia y no la diferencia la que es sexual. Por una cuestión que es bastante simple de pensar, si ustedes quieren, y es ¿cómo especificar una diferencia? ¿Me siguen? ¿Se entiende lo que estoy planteando? ¿Cómo especificar una diferencia? Solo se puede especificar una diferencia si es que nosotros estamos pensando aristotélicamente en términos de género y diferencia específica. Entonces, la diferencia está pensada como una diferencia específica. ¿Por qué? Porque viene a diferenciar al género. ¿Se acuerdan? No sé, animal racional, ¿sí? Es la definición que es el ejemplo que da Aristóteles. Animal racional, animal es el género, y racional es la diferencia específica, que viene a diferenciar al género. Así pensamos nosotros la diferencia. Y así pensamos también la diferencia sexual. Pero resulta ser que la diferencia no puede ser un género. La diferencia diferenciante, estoy diciendo. No puede ser un género y lo sexual venir a especificar al género, a la diferencia. Este es un gravísimo problema y es un tema verdaderamente difícil de pensar porque hay que salir de la lógica categorial. La diferencia, en tanto diferenciante, no es un género. Es imposible que yo traiga acá a Heidegger porque ya sería muy complicado, pero es lo que Heidegger, es aquello en lo cual Heidegger repara cuando habla de diferencia ontológica, ¿sí? Y dice, el ser es la diferencia en el ente. Pero esa diferencia en Heidegger justamente es lo diferenciante y no un algo diferenciado. Voy a, digamos, sería muy complejo traer toda la cuestión heideggeriana ahora, pero por lo menos es importante que entendamos que lo que aparece en Heidegger claramente, y luego sigue en Deleuze, en Derrida, es un pensar de la diferencia, como tal, y no como una sustancia o como una esencia diferenciada. Es un pensar de la diferencia y no un pensar de la identidad. O un pensar de la sustancia. Ahora, pensar una diferencia como diferenciante es una tarea bien difícil, porque se nos desliza rápidamente hacia una diferencia conceptual, o una diferencia categorial, o una diferencia identitaria. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Vamos? Vamos bien, vamos bien. ¿Estamos bien? Entonces, la singularidad es una diferencia sin concepto. Es decir, lo diferenciante es la diferencia, ¿no? La distinción no es nada distinto de esta distinción. La distinción es lo diferenciante y no un algo diferenciado.
Acá me parece que es importante que nosotros, cuando yo digo que me parece que la cosa del psicoanálisis es la singularidad, me estoy refiriendo a esto. No a que alguien asuma su identidad, no a que alguien esté conminado, ¿sí?, a asumirse y autopercibirse o asumirse, porque esa orientación del deseo de la cual hablaba Bleichmar es una orientación que no necesariamente no está capturada, convengamos, ¿no? Ustedes saben también que es bien difícil un deseo auténtico, por decirlo de algún modo, ¿no? Un deseo que no esté deseado y que uno lo asuma como si fuese propio, ¿no? Sobre todo cuando las máquinas de arrostridad funcionan de una manera imparable, ¿no? Entonces uno cree que desea lo propio, como si desease por sí mismo, y en verdad es claramente deseado, ¿no? Entonces, la singularidad como diferencia sin concepto, me parece toda una tarea realmente difícil, pero necesaria. En principio, ¿cómo pensar esta singularidad, ¿no? No categorialmente? Bueno, a mí eso me resulta bastante sencillo si lo pienso desde el existir mismo, la existencia. No un algo existente, sino el existir, el venir a la existencia. Nadie viene a la existencia de una manera determinada. Tampoco el existir es de una manera determinada. El existir no se confunde con lo existente. El existir no se confunde con una representación, si ustedes quieren. Se sustrae a cualquier... Esto es Heidegger, ¿no? El Dasein, ¿no? Si ustedes ven que en el artículo de Nunca Acabar, yo tomo una lectura que hace Derrida de un texto de Heidegger, donde Heidegger explica por qué utiliza el término Dasein, por qué inventó este término Dasein en vez de hablar de sujeto. Fundamentalmente porque Dasein solamente quiere decir, nada más ni nada menos, que ser ahí, nada más. Ser ahí, existir, ser ahí, ser arrojado ahí. Y el Dasein para Heidegger, él lo menciona en este párrafo que yo cito, tiene la característica de ser neutral. Y es bien interesante porque Heidegger, cuando quiere explicar la neutralidad, allí dice que no es de ninguno de los dos sexos. Derrida escucha bien y dice, pobre Heidegger no podía dejar de pensar solo en dos, ¿no? Como que la sexualidad fuese dos. Pero la neutralidad en este texto de Heidegger no es una neutralidad que quiera apelar a lo asexuado, sino a una, dice, ni siquiera algo negativo, dice ahí Heidegger, ni a lo sexuado ni a algo negativo. Esta neutralidad, escuchen lo que dice, porque me parece que es sumamente importante, esta neutralidad del Dasein tiene que ver con la positividad originaria y la potencia originaria del existir. Esta neutralidad tiene que ver con la potencia originaria y la positividad originaria del existir sin más. No existir como un esto o un aquello. El existir es singular, la existencia es singular. No hay más que singularidad para la existencia, es decir, diferencia sin concepto.
no, la existencia o el existir no responde a un qué. Yo diría, no hay ninguna categoría que podría dar cuenta del existir. No se puede preguntar siquiera qué es existir. No se puede preguntar. Ahora, sí se puede preguntar, ¿y vos qué sos? Soy un existente, diría. Si uno contestara soy un existente, no hay qué posible. Y somos existentes. Estamos arrojados a la existencia, venimos a la existencia, no venimos a un qué. No somos una sustancia, no somos una esencia ni una identidad acabada, ¿sí? Como quería Aristóteles, digamos, ¿no? El existir es estar arrojado a lo abierto, es muy distinto a pensar el ser como diferencia, como hace Heidegger, a pensar el ser como un ente, que es lo que hace Aristóteles. Es decir, pensarlo como un qué. Entonces, es difícil toda esta cuestión porque yo presiento que el género no nos libera, digamos, sino que nos vuelve a trazar la trampa de el vernos conminados de alguna manera a definirnos, a vernos combinados en tanto existentes a definirnos. Les quisiera leer un texto un fragmento que cito de Jean-Luc Nancy, que está en un libro que reúne 2 conferencias que él da para doctorando en psicoanálisis, que se llama Un sujeto. En ese texto, les voy a leer ese párrafo, Nancy, continuando esta línea heideggeriana y derridariana, ¿sí?, de la diferencia, les dice en esta conferencia lo siguiente. Dice, yo diría hoy que eso a lo que estamos constreñidos a llamar sujeto, a falta a veces de otro término, para designar a un, escuchen bien esto, a un existente singular expuesto al mundo, no es nada que pueda tratarse como el sujeto de atribuciones posibles. Vuelvo a leer. Yo diría que eso a lo que estamos constreñidos a llamar sujeto, a falta de otro término, para designar a un existente singular expuesto al mundo. Esto es lo que él propone, ¿no? En vez de pensar en términos de sujeto, pensar en términos de existente singular expuesto al mundo. Este existente singular no es nada que pueda tratarse como el sujeto de atribuciones posibles. Entre paréntesis pone, X es grande, es moreno, erudito, orgulloso, podríamos poner gay, travesti, hetero, homo, lesbiana, etc. Sino que es, entre comillas el es, solamente en el movimiento que lo expone al mundo, es decir, a las posibilidades de sentido. Interesante, digamos, pensar que en vez de pensar en género, pensar en posibilidades de sentido. Un poquito más abajo dice, dicho de otra manera, lo que adviene es que el existente se deshace de toda pertenencia, de toda asignación y propiedad, acá estamos hablando de la identidad, para enviarse, dirigirse, dedicarse a nada distinto
del hecho mismo de existir. Es decir, de estar expuesto a encuentros, a sacudidas, a encadenamientos de sentido. Alejandra, queremos ir respetando el horario. Fíjate cómo Sí, ya querés ir cierro. redondeando, Ya termino. para que tengamos tiempo para intercambiar, ¿sí? Sí, perfecto. Claro. Quiero terminar con esto, después en todo caso lo volvemos a ver, pero fíjense la diferencia entre lo que sería un sujeto de atribuciones, vos que sos, a un existente expuesto a nada otra cosa que existir. Y para terminar, quiero leerles, que también viene, digamos, a cuento de esto, un párrafo muy cortito que yo cito al final de Esa muchacho, que es del psicoanalista Marcelo Persia, que me parece que francamente está en sintonía absoluta con esta cuestión. Dice Persia, y que vuelvo a la cuestión de, para mí el psicoanálisis, la cosa del psicoanálisis es la singularidad, pero tenemos que ver cómo entendemos esto de la singularidad. Dice Persia, el autoconocimiento se emparenta con el buceo interior, la sinceridad, la confesión, o con el descubrimiento de una verdad propia esencial. Desconocerse no significa ignorarse o negarse, sino dejarse sorprender ante potencias que buscan abrirse paso en una vida. En ese sentido, el psicoanálisis es una experiencia de desconocimiento. Desconocerse como práctica no excepcional de salirse de sí. Acuérdense que en Nancy está la idea de un existente expuesto al mundo, no interiorizado en un sí mismo. Y acá Persia habla de la experiencia de desconocimiento como una experiencia no excepcional de salirse de sí. Termino acá y abrimos a lo que se pueda. Es mucho, en poco tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra. Gracias a ustedes. Vamos esperando que vayan levantando la mano los compañeros. Juan Carlos Perone. Bueno, ¿se escucha? Sí, perfecto. Sí, se escucha. Bueno, gracias en primer lugar, Alejandra, por lo que desarrollaste, que sin duda no es nada fácil de apresar, digamos. A ver, cuando hablaste del ser arrojado, del expuesto al mundo, lo primero que se me ocurrió, desde mi posicionamiento principalmente como psicoanalista, es la cría humana, digamos, el cachorro humano que está ahí, no tiene ninguna identidad todavía, más allá de cómo lo significa el mundo adulto que lo recibe, que lo trae al mundo. Está arrojado, sumido en un total desamparo, y ahí mismo se empieza a construir algo de lo que yo entiendo que podría llamarse diferencia, porque la mamá, digamos, la madre, en general predomina la madre en esos primeros tiempos, o quien hace las BCD, lo tiene que acoger, alimentar, pero en ese encuentro tan poco simétrico, digamos, ya se empieza a generar una diferencia, porque en la propia relación de amamantamiento, que podría quedar categorizada como del orden de lo biologizante, digamos, la necesidad de nutrirse, empieza a aparecer otra realidad que antes no estaba, que es el erotismo materno que circula sin proponérselo hacia el niño y que establece, digamos, algo diferenciante en el niño
que se lo va a apropiar además de una manera que es propia, porque ningún niño se lo apropia igual que otro. Tiene que hacer algo con esos afectos y representaciones que va construyendo a medida que va creciendo y va muy despacio desligándose del adulto que lo contiene, lo sostiene y demás. Es lo primero que se me ocurrió, ¿no? Que ahí hay una diferencia de entrada, porque manifiestamente parece que está pasando algo, y efectivamente está pasando algo del orden de la animalidad, si vos querés, donde el cuerpo, lo anatómico, y sin embargo al mismo tiempo está pasando otra cosa, porque se va constituyendo algo del funcionamiento psíquico, que yo diferenciaría de la subjetividad, ¿no? Porque la producción de subjetividad también empieza muy tempranamente, pero la vincularía más con las formaciones de tipo narcisista, que tienen que ver con la identidad, la identificación, el nominarse. De ahí que Freud y después las distintas corrientes que son diversas de psicoanálisis, ninguna coincide totalmente con la otra, se haya visto obligado a desglosar ese funcionamiento psíquico en instancias, porque no hay una continuidad de esa existencia adentro de la existencia misma. Por eso aparece el inconsciente, aparece el preconsciente, y van como desdoblándose instancias en las cuales, a través de las cuales se va produciendo la subjetividad, y por lo tanto la identidad, y por lo tanto la categorización, y por lo tanto la inserción en la cultura, etcétera, etcétera, con todas las variables que puede haber. Pero al mismo tiempo eso está siendo siempre puesto en cuestión por el funcionamiento inconsciente, que va quedando como residuo de todas esas experiencias, y que me parece que tiene que ver en última instancia, cierro acá porque no quiero no tomarme más tiempo, con lo que vos señalabas que termina diciendo Pérsico, ¿no? Cuando él dice habla de Persia, del desconocimiento, ¿no es cierto? Que el psicoanálisis promueve el desconocimiento, yo lo entiendo en el sentido de hacer aparecer aquello que era desconocido para uno, para abrir la posibilidad de que nuevamente vaya siguiendo ocurriendo eso a lo largo del tiempo. Bueno, nada más. Vos, bueno, ¿tenés alguna pregunta? No, ¿qué vas a decir eso? No, al principio quería señalar esto, que lo primero que se me ocurrió escuchándote, después veo si aparece alguna cuestión. Sí. Digamos, si tuviera que preguntarte, te diría que se hace difícil, para mí, sospecho que para otros también, captar de manera directa esta diferencia entre la diferencia y lo diferenciante. Entiendo de que ahí, bueno, probablemente hace falta tener un recorrido que ayude a capturar, digamos, esa descripción de un modo de estar en el mundo, sea librado de la categorización y entre en esa vertiente de lo diferenciante, ¿no es cierto? Donde vos ubicás la sexualidad justamente como lo diferenciante, no lo que tiene que ser diferenciado, sino como lo que hace siempre diferencia, porque es diferenciante. Correcto. Hasta ahí creo que llego a captarlo, pero a mí sí me haría falta, digamos, poder... Sí, es muy difícil en una sola más reunión poner en claro lo que estamos hablando como diferencia, lo que se entiende por diferencia, ¿no? Lo que sí me parece que es importante, no deslizar la diferencia hacia lo diferente, porque ahí caemos en esta ética, además, que es una ética realmente, una ética feroz, ¿no? El respeto por las diferencias, es siniestra, verdaderamente siniestra. Lo único que podría Porque la agregar diferencia siempre está en otro, ¿no? Sí. Lo único que podría agregar es que lo que parece difícil es que se pueda renunciar totalmente al narcisismo. Y por lo tanto ahí entramos de vuelta. No, bueno, claro, digamos, la propuesta acá tiene que ver, y no se puede agotar en una sola reunión, por supuesto, ¿no? Pero la propuesta acá es, no estamos pensando en términos de sujeto, no estamos pensando desde el individuo, estamos pensando desde el existente no es el individuo. Sí. Hay toda una cuestión, tanto en Deleuze como en Deleuze también, en Derrida y en Nancy, que a mí me interesa fundamentalmente, que es salirnos de la lógica y salirnos, digamos, de esta representación del sujeto como un individuo, ¿sí?
Entonces, es otra lógica, definitivamente, ¿no? El singular, dije yo al principio, el singular no puede confundirse con el individuo. El singular es plural, el nací, bueno, eso es toda una cuestión, pero sí, no estoy quiero hablando limitar de... no quiero limitar el intercambio, pero ya hay 6 personas anotadas, así que no sé cómo preferís, Alejandra, dale, que lo sí. vayamos. Bueno, vayamos incluyendo a los otros compañeros, a ver. Bien, Magdalena, no sé quién levantó primero. Mariana Vikinski. Ok. Mariana. Sí. Bueno, hola Alejandra, gracias. Aló. Es efectivamente muy complejo seguirte. Me ayudó a haber leído el texto antes, así que algunas de las cosas que tengo como Buenísimo. inquietudes tienen que ver también con la lectura anterior, pero me parece que hay algo que tiene que ver justamente con el diálogo interdisciplinario, entre disciplinas, ese puente que intentamos construir entre modos de pensamiento que se organizan de una manera diferenciada. Entonces, para mí hay inquietudes que se despiertan y que tienen que ver también con lo inevitable de una mirada clínica. Entonces, me parece que mis objeciones, o en todo caso mis dudas, mis oscilaciones en relación a lo que planteas, las iría organizando en 3 niveles. Uno más metapsicológico, que retoma algo de lo que decía Juan Carlos, que es cómo es ese trabajo de constitución de ese existente, ¿no? Inscripto en un linaje, inscripto en una pertenencia, inscripto en una historia, en un trasvasamiento identitario también de alguna manera, lo que Piero Lañé llamaría la sombra hablada, ese modo en el que antes de su propia existencia ya es pensado por un otro que lo acoge y que garantiza que exista, porque ese existente del que hablamos y que está expuesto al mundo, logra ser un existente porque otro pudo pensarlo y alojarlo como existente. Esa sería como la primera cuestión que pensaría en términos de un psiquismo constituido al calor de otros psiquismos ya constituidos también. Un segundo punto de tensión tiene que ver con lo que yo llamaría reivindicación del concepto de identidad, y esto ya es como una objeción clínica en el sentido de aquello que resulta necesario desde el punto de vista del psiquismo en términos de una constitución sólida en torno de un eje, y que en el extremo, en el otro extremo de la identidad, en el extremo de esa singularidad, me parece que nos encontraríamos también con algo de lo único y de lo desorganizable, digamos, la identidad como un concepto que deviene de la identificación y que tiene un efecto de organización psíquica. Y la tercera objeción, o tensión, diría yo, Sí. más bien política, en torno del concepto de singularidad también, en la reivindicación de la singularidad, que entiendo que la diferencias del individuo, lo singular del individuo, y puede ser que esto tenga que ver también con puntos que se me escapan del pensamiento que estás tratando de transmitirnos, pero pensaba también en el valor de aquello que homogeneiza lo colectivo, como algo que, digamos, también tiene valor político, y que quizás incluso ahí la identidad de género, precisamente en lo que pierde de lo más absolutamente singularidad, es donde obtiene valor político, como colectivo, quiero decir, ¿no? Pero no son objeciones, estás planteando tu concepción, digamos, clínica y política o lo que fuese, o sea, no es una objeción al otro. Puede ser. Estás sencillamente diciendo, bueno, yo estoy en este lugar. No hay ninguna objeción, yo no siento ninguna objeción, ¿sí? Puede ser. ¿Verdad? Tampoco me parece que sean como diferencias disciplinarias, porque, bueno, porque justamente lo que no es, lo que no es posible, no hay una cuestión de que sea disciplinario si cada uno se mantiene. Solo es disciplinario cuando cada uno se mantiene en su propio territorio de saber. ¿Sí? Ahora, los territorios se tocan y en el tocarse se desterritorializan mutuamente.
yo no puedo pensar lo que estoy pensando si no existiese el psicoanálisis, ¿sí? Y viceversa. Entonces no es que somos diferenciales porque esto es filosofía y ustedes son psicoanalistas. No, la diferencia es otra cosa. La diferencia tiene que ver justamente con yo dejo de ser filósofa y vos psicoanalista, porque en el pensar ocurre algo entre que no es ni una cosa ni la otra. Esto que ocurre es existencial, ¿sí? Y esto me parece que también tiene que ver con la singularidad. La singularidad no es del uno, la identidad no es del uno. Pero bueno, esto es todo un tema que por supuesto es complejo y es extenso y bueno, no se puede agotar en una reunión, pero, insisto, y no tiene nada que ver, y justamente no tiene, digamos, la singularidad no puede llevar a la homogeneidad. Y lo que vos llamás colectivo es un colectivo homogéneo, que otra vez se cierra sobre sí, y que entonces por homogeneidad, ¿no? Es decir, entonces vamos todo el grupo de los gays, todo el grupo de las lesbianas, todo el grupo, ¿no? Y vamos armando como estos homogéneos, ¿no? De pertenencia y demás. Pero bueno, es como, en fin, otra política, ¿no? Bueno, seguimos. ¿Sí? ¿Quién sigue? ¿Toyo? ¿Quién sigue? Así no... Sí, Miguel Miguel Toyo. Toyo. Miguel Magdalena. Dale. Bueno, primero, gracias, Ale, por hacernos pensar. Me surgieron algunas reflexiones y 2 o 3 preguntas. Una es que, dado que la diferencia, como vos la planteás, es algo del orden de lo existencial, es algo relacional, es a un otro, ¿no? Me parece que se da en situación. Y por lo tanto se da como en un encuentro, no podría decir. La pregunta ahí es si en ese encuentro lo que genera el encuentro es la diferencia o la identificación, ¿no? Es decir, Bien. una condición de la erótica es la diferencia, por ejemplo. Absolutamente, sí. Pero ¿hasta dónde puede haber un encuentro si no hay identificación? Esto más tomado del psicoanálisis. Y bueno, esto es una pregunta, y cómo también eso se da en el marco de una cultura, bueno, sería como para pensar. Yo creo que la singularidad tampoco se ciñe a lo individual, en el sentido de que puede haber un encuentro singular, una grupalidad singular, un colectivo singular. Eso es una posición, digamos, en cuanto a que hay algo que es único y que no necesariamente se ciñe a una marca identitaria, ¿no? En cuanto a los movimientos políticos. Ok. A ver, como yo lo entiendo, lo singular es relacional, pero en el sentido justamente de diferencia y no de encuentro con otro. Esto es digamos, qué difícil que es. Venimos a la existencia con, ¿sí? Con. No venimos un individuo, ¿sí? Esto está claro. Venimos con. Pero este con, como encuentro, como vos decís, o como relación, no es un con de 1 más 1, ¿sí? El con, es bien difícil de explicarlo, pero el con, ahora voy a cito a Nancy, el con, y hay una ontología del con, el con conmociona lo uno. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente como venimos al con, jamás seremos un uno, y menos que menos un 1 más 1. Somos con, y este con nos difiere constantemente. Es como decir,
la relación con otro no le sobreviene a un uno primero. La relación, ya no digo la relación con otro, porque si no otra vez ponemos un sujeto del otro lado, ¿no? O un uno. La relación no le sobreviene a individuos previos. La relación es lo que conmueve lo uno. Por eso Nancy va a pensar en un singular que es plural. En el encuentro, luego, con el encuentro, Miguel, digamos, justamente por eso, entonces, el encuentro es pensado como diferencia originaria que conmueve cualquier posibilidad del uno, de la identidad del uno, la traza, la diferencia, la difiere, y que como tal entonces solo hay encuentro en la medida en que no hay identificación. Si hay identificación, no hay encuentro. Pero estamos hablando de dos modos de pensar la relación totalmente distintas. Una es especular y la otra no lo es originaria, no es especular, no está pensada desde justamente el modelo o el registro especular, no está pensada desde la posibilidad de identificación alguna, porque justamente lo que no hay es especularidad, hay desvío, hay diferimiento inevitable. ¿Vieron cuando uno dice, digamos, en general, esto lo charlábamos a la mañana, ¿no? En general, nosotros pareciera que vivimos las relaciones como una perturbación del uno. Es decir, uy, este otro que viene acá a perturbar mi identidad. Bueno, para estos autores la identidad es perturbación. Sin ningún otro que venga de afuera a perturbar nada previo. Es originariamente perturbación. Sin ninguna resolución para esta perturbación. Entonces la cosa comienza por ese entre y no comienza por los extremos, digamos, ¿no? O por el encuentro de individuos. Esto dicho todo muy rápidamente, pero para entender por qué un encuentro no está hecho de identificación. Deleuze dice en un momento dado, un encuentro es lo contrario a un reconocimiento. Un encuentro es una velocidad que pasa por el medio y arrastra las dos orillas. Y siempre estamos en situación de encuentro, siempre. Nunca somos uno, digamos. No es que el encuentro o la relación es posterior al uno. Incluimos Magdalena. Magdalena, sí, justamente, Magdalena. Es genial porque van pasando las casillas así del primero. Bueno, hola Alejandra. Gracias, Magdalena. Bien. Bien. Bueno, te agradezco y realmente es esto de una complejidad enorme. Tengo tres, no sé si son comentarios muy breves y adosado a estos comentarios una pregunta. En relación a algo que planteabas, y creo que cuando leías este párrafo final de Persia, creo yo que el psicoanálisis se trata, en el mejor de los casos, de una experiencia del inconsciente. Es decir, una experiencia con la alteridad que nos habita. Y que incluso es lo que también, en el mejor de los casos, conduce muchas veces a la consulta. No sé qué me pasa, que no entiendo por qué en tal momento quiero tal cosa, pero ahí hay algo como de lo desconocido. Por eso es una experiencia de desconocimiento, por eso me parecía interesante una experiencia vinculada a una experiencia del inconsciente. Empiezo por acá, porque me parece que
es central sostener, para mí como psicoanalista, la noción de la tópica. Sostener la noción de la tópica significa que del lado del yo, del lado de mis representaciones narcisistas, de ese lado, de mis identificaciones, hay algo que me resulta inquietante y que me inquieta, que tiene que ver con mi inconsciente. Y ahí es donde este inconsciente, habitado por una sexualidad que nos pasamos, sexualidad pulsional, que nos pasamos la vida tratando de dominarla, sublimarla, representarla, reprimirla, todas estas cuestiones. Por eso me llamaba la atención lo siguiente. Del lado del yo creo, y en esto coincidía desde mi perspectiva y de mi perspectiva como clínica, que coincidía con Mariana en cuanto a que es necesario para mí que sostener ciertas cuestiones vinculadas a lo identitario en el campo de la clínica, ¿no? Que cuanto más rígido es eso, más necesario es que pueda fluir y pueda aparecer estas cuestiones de pregunta en relación a algo que nos habita vinculado a la idea de un inconsciente que nos habita y de cuestiones desconocidas que llevamos dentro de nosotros mismos. Pero, cuando vos acá planteás, por ejemplo, como si fuera posible liberar a la subjetividad de la tiranía de la sexualidad. ¿Es posible esto? ¿Vos te lo planteás como posible? Sí. Pero, bueno, porque creo que ahí el problema es poner la sexualidad, porque creo que en el sujeto humano hay por lo menos, y lo voy a hacer sencillito, dos sexualidades. Una es la sexualidad pulsional, anárquica, atacante, y otra es la sexualidad ligado a lo amoroso, a la ternura, que son dos modos de la sexualidad muy diferentes y que suponen ejercicios diferentes. Bueno, hay una sexualidad que supone un nivel de tiranía y el otro, en la medida en que está ligado, y que se despliega en los vínculos amorosos. Quedan cuatro pedidos de intervención, si podés, Magdalena, porque y ya termino. Ya. Bueno, y bueno, esa era un poco la cuestión. A ver, Magdalena, a ver, dos cosas que está buenísimo que tus preguntas, porque me permiten aclarar dos cuestiones fundamentales. En la tiranía de la sexualidad yo me refiero a liberarnos de la tiranía del dispositivo de la sexualidad, es decir, la sexualidad como aquello que se supone es el acceso a nuestra inteligibilidad, a nuestra totalidad del cuerpo y a nuestra identidad, al que sos. A eso estoy hablando. De la otra sexualidad a la que vos te referís, por supuesto que no, pero esa sexualidad no tiene nada que ver con el género. Acuérdense, lo que estamos discutiendo acá, lo que apareció es la tiranía del género, es decir, ahora tenemos la tiranía del género porque sigue funcionando la sexualidad como aquello que nos da acceso a la identidad de nosotros mismos. Eso me parece tiránico, ¿se entiende? Ahora, la sexualidad como vos la describís, no, por supuesto que no, y es la sexualidad es imposible, digamos,
de no, mejor dicho, es imposible pensar la existencia sin sexualidad. Es imposible. Pero estoy pensando en la sexualidad como empuje, como diferencia, como tensión, como esto amoroso que vos decís, digamos, pero yo estaba hablando del dispositivo de sexualidad como aquello que sigue funcionando como una pregunta que nos combina a autodefinirnos. A eso estaba hablando cuando hablaba del dispositivo de sexualidad y no de la sexualidad como vos lo traes, que estoy totalmente de acuerdo, obvio que no. Estoy totalmente de acuerdo. Por otro lado, en cuanto a lo identitario, quiero también hacer una aclaración. El problema con la identidad no es, digamos, que nosotros pensemos que no hay identidad. La cuestión es que no hay una identidad identitaria. Es decir, la identidad no es del sí mismo. Este es el tema. La identidad es compartida. ¿Qué quiere decir? Es partida. Está partida porque es con. No hay posibilidad de apropiación para el sí mismo. Es decir, nosotros estamos en una lógica del sí mismo y entonces vamos peleando por una lógica identitaria que hace del otro o de la relación una amenaza a la identidad. Porque la identidad la pensamos desde la interioridad del sí mismo. El existente no está pensado desde la interioridad del sí mismo. Está pensado en el con, está arrojado fuera de sí. Fíjense que Persia mismo dice salirse de sí. No es la alteridad como vos la pensás, Magdalena. Digo, no es que no se tenga que pensar así o asá, sino que estamos hablando de cosas distintas. No es el inconsciente pensado como una alteridad interiorizada, sino que la alteridad es la existencia misma y somos fuera, no somos en el interior de nosotros mismos. Entonces, la identidad es diferida. Digamos, no es identitaria, esto me parece importante. Yo estoy diciendo que no hay identidad, estoy diciendo que no hay identidad en sí mismo. ¿Ok? Dos cosas que es importante también como marcar. Gracias. Gracias a vos. Quedan Cristina Dayé, Berta Schneiderman, Cielo Rolfo y Alfredo Tagle. Así que les pido que sean concisos, así pueden participar todos. Dale. Bueno, entre la multiplicidad de cosas que se fueron planteando, hubo algo que nos llamó la atención. Bueno, hubo varias cosas, pero quería ahora decirles que nos llamó mucho la atención la pregunta acerca de la identidad como singularidad. ¿Qué entendemos por singularidad? Y sobre todo, Hola. ¿Tengo yo mala conexión o...? ¿Cómo? Tengo mal la conexión yo, me parece. A ver. Lo que yo planteo es cómo imaginar una singularidad sin concepto. Eso me pareció como... Diferencia sin concepto. Sí, sin concepto. O sea, solamente una marca gramatical en el borde de la ropa. La singularidad se apoya en una endoconsistencia heterogénea. Tiene su Dasein, su ser ahí. Y eso tiene sus modulaciones endoconsistenciales. Estoy inventando una palabra. Y no solamente el tema de la gramática, porque la gramática es algo indiciario. Es decir, puede ser grata, pero es pobre. Y tiene
un espesor que no alcanza, por supuesto, a alimentar el concepto de identidad ni el de singularidad. Bueno, voy a dejar acá. Pero no entendí, pero la pregunta es, que, digamos, la singularidad sin concepto es fácil de entender, me parece. Sí, pero no en el caso de la identidad. Y depende también de qué singularidad se trate. No, bueno, estábamos en ese caso intentando pensar qué entendemos por singularidad, ¿no? Y yo lo que dije es una diferencia sin concepto. Porque si no nos confundimos con el particular, ¿no? Y la singularidad no es un particular, el particular cae debajo del concepto, ¿sí? Depende de qué concepto se trate. No, el concepto en el sentido de configuración conceptual. Cuando uno tiene un concepto, lo que tiene es la generalidad del concepto y los particulares. La singularidad no es del orden de la generalidad del concepto, porque no tenés general, no tenés el universal. No hay vos por el concepto tienes generalidad, ¿sí? No, creo que no me di a entender, porque yo me estoy refiriendo a la endoconsistencia con todos sus planos diferentes, con sus modulaciones y con su historia. El concepto es apenas un elemento, y es muy pobre, solo el concepto. Entonces, tenemos que abordar el Dasein y ver qué entendemos por él. Bueno. Gracias por tu visita. Vale. Cielo, ¿y quién más estaba? Tagle, ¿no? Berta, Cielo Rolfo y Alfredo Tagle. Yes. Berta. ¿Berta? Yo había bajado la mano porque me la contestó ya la pregunta que le quería hacer. Muchísimas gracias, Alejandra. Pero ya con lo que Toyo había planteado, medio porque tenía que ver con el CON y con todo esto que vos ya lo explicaste. Así que eran dos preguntas que las habías listo y yo me bajé la mano, me bajé. Me bajé la mano. Sí, no sé, bueno. Entonces. Cielo Rolfo, entonces. Tengo la impresión, Alejandra, nos encontramos a la mañana, ahora a la noche, pero la verdad, zambullida en estos planteos que conmueven inevitablemente nuestro ser analistas y nuestra clínica. Pero está bueno esto de dejarnos penetrar por lo diferente que vos planteás. Bueno, en este ejercicio que nos propones, me pregunté lo siguiente: cuando vos decís, la neutralidad no apela a lo asexuado ni a lo negativo, tiene que ver con la potencia originaria del existir sin más. ¿Esto tendría que ver con lo que plantea Spinoza? Heidegger no lo pone en esos términos, pero vos podés hacer una asociación, ¿sí? ¿En qué sentido? En que en Spinoza, cuando él resalta la esencia es la potencia, ¿sí? La potencia, estaría de acuerdo, ¿no? La potencia del vivir, digamos. Sí, del existir sin más, ¿no? Es decir, no hay en Spinoza tampoco tenemos la idea de una esencia, ¿sí? La esencia es la potencia, descalabra justamente cualquier idea de esencialidad esencial, valga la redundancia, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, te felicito. No, gracias, Cielo. Nos deja pensando realmente y con muchas preguntas. Alfredo Tagle. Alfredo Tagle. Está muteado. Muteado. Ahora sí. Bueno, en realidad me resultó sumamente rico todo esto que planteas.
Y además, una cosa que me produce es que me da categorías para pensar, categorías que antes no tenía, y que por ahí algunas cosas las pensaba más desde la intuición, pero no tenía cómo ubicarlas con precisión. Por ejemplo, los procesos que se suelen hacer con chicos que plantean cambio sexual a los 5 años, a los 4 años, y que se genera toda una actividad para afirmar ese cambio de identidad sexual en la familia o en los colegios, incluso en tratamientos, en servicios públicos que se orientan hacia eso, ¿no? Y me parece que esto en realidad es generar un dispositivo de sexualidad para que el chico se encasille, digamos. Si bien esta elección del chico tiene que ver con una exigencia de un dispositivo de sexualidad, entra en otras situaciones donde este dispositivo de sexualidad funciona, ¿no? Tanto en casos que tratan de afirmarle su sexo biológico, como en los que no, que tratan de afirmarle a los 4 o 5 años, digamos, ¿no? Sin dejar que esto tenga un proceso posterior. Otra cosa que me parece también esto que se dice a veces del psicoanálisis con orientación de género, ¿no? Que me parece un contrasentido entre el concepto de psicoanálisis y la orientación de género. O sea, hay ahí por un lado, un psicoanálisis que va a la singularidad y lo del género que va a encasillarlo, ¿no? Bueno, me parece que hay muchas cosas de estas que circulan en el medio psicoanalítico y que es importante pensarlas de estas categorías y de esta forma de encuadrarlo, ¿no? Bueno, otra cosa que a mí me llamó la atención es esto de la singularidad como diferencia sin concepto, ¿no? Que un poco lo que traía también, creo que Cristina. Cristina. Esto me lleva a que entonces esto cuestionaría el conocimiento, ¿no? Porque el conocimiento se estructura a partir de conceptos. Y si me puedo relacionar, no sé si esto es así, con esto que vos traías de este psicoanalista, que el psicoanálisis tiene más que ver con el desconocimiento, ¿no? Y por ahí, en esta línea de la diferencia sin concepto, es imposible agarrar un conocimiento, sino que más bien totalmente puede de acuerdo. conocimiento. Bueno, eso, quería preguntarte si va por ahí. Sí, Alfredo, verdaderamente escuchaste bien, porque, digamos, fíjense que hay una cuestión que tiene que ver con la constitución del sujeto pensado desde el sí mismo, desde la relación consigo mismo, como si la relación del sujeto consigo mismo fuese una relación de conocimiento. Claro. Como si uno debiese conocerse, o uno buscase conocerse, como si uno buscase finalmente apropiarse de sí. Claro. ¿Ah? Entonces, en este otro planteo no hay una relación de uno consigo mismo que sea una relación de conocimiento. De ninguna manera. ¿Escuchaste bien? Hay un documental en Derrida, sobre Derrida, que se llama Por otra parte Derrida, o en francés Derrière Derrida, que está hecho por una alumna de él, que era una alumna egipcia, Safa Fathi, y hay un pedacito de ese documental que es muy, muy lindo, donde él dice, habla del fantasma identitario y del deseo de ese fantasma identitario, es decir, del deseo finalmente de reapropiarse o de restaurar un sí mismo, de que uno finalmente llegase a restaurar o a apropiarse de sí. Y él dice, si esto fuera posible, si deseamos tanto la identidad es porque no la tenemos, primero número uno, ¿no? Si deseamos tanto ser uno mismo, porque evidentemente no lo somos. Pero si llegásemos a hacerlo, si fuese posible llegar a hacerlo, si fuese posible apropiarse uno de uno mismo, finalmente, entonces no viviría más, no escribiría más, no amaría más. Porque vivir no es del orden del conocimiento y de la apropiación de sí.
¿Me entiende? Es del orden de la alteridad. Digamos, y si yo lograse finalmente dar conmigo mismo, no habría alteridad, ¿no? Claro. Bueno, gracias, Alejandra. Sí, la escuchaste bien, no es una cuestión de conocimiento. Bueno. Muchas gracias, Alejandra, por No, las gracias ideas, a ustedes. por la polémica y por el buen clima de la polémica. Siempre un gusto enorme contar con tu visita. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, definitivamente, ¿eh? Gracias, Ale. Gracias, Ale. Gracias. Gracias. Y es un poco breve para